Vamos a otras cosas. Ya está lista Carla Rivera y su sección Me cayó el 20. Carla Rivera, al inicio de este noticiero o en el cuerpo de este noticiero, te saludo con muchísimo gusto. Estábamos hablando de la relación México-Estados Unidos, de lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel acerca del embargo comercial que tiene Estados Unidos con Cuba. Estamos hablando nosotros de la relación México-Cuba y pues te diste la tarea precisamente de ver qué tanto le ha afectado pues este embargo comercial, este bloqueo que ya lleva pues muchos años Estados Unidos aplicándoselo a Cuba. Cuéntanos de esto, Carla, adelante. Hola Sergio, muy buenas tardes, también un gusto saludarte como todos los jueves. Sí, como bien mencionas, pues esta semana me gustaría mostrarles alguna información sobre este hoy famoso embargo que ha mantenido Estados Unidos contra Cuba. Primero mencionar, si hay personas que nos están viendo o escuchando que no tienen nada de información o de contexto sobre este tema, ¿en qué consiste este embargo? Son un conjunto de leyes y de restricciones que ha impuesto Estados Unidos que prohíben o restringen las relaciones comerciales con la isla. ¿Esto quiere decir que Cuba no tiene aliados comerciales? No, de acuerdo con información del propio gobierno cubano, este país mantiene relaciones con 70 países aproximadamente. Entre los principales se encuentran, como se imaginarán, China, Venezuela, pero también hay otros como España, Italia, Alemania, México incluido e incluso Estados Unidos. Habiendo dicho eso, es importante decir que este embargo ha tenido un impacto en el desarrollo de la isla y de acuerdo con el informe Cuba versus el bloqueo 2020, de abril de 2019 a diciembre de 2020, los daños por este embargo ascendieron a los 5.570 millones de dólares. Y si vemos los daños desde el inicio de este embargo, que es desde la década de los 60, es decir, los últimos 60 años, las pérdidas o los daños ascienden a 144.000 millones de dólares, que esto tiene afectaciones en la economía, en el comercio, en el sector bancario y evidentemente en la vida de los cubanos. Oye, también evidentemente en la emergencia sanitaria, este bloqueo económico, este embargo que también se le conoce así a las sanciones impuestas por Estados Unidos, ha afectado incluso a uno de los países que tiene uno de los sistemas de salud, cuando menos estatales, más desarrollados. Es decir, ¿cómo le ha pegado esto a Cuba con la pandemia? Sí, este mismo informe que te mencionaba, el de Cuba versus el bloqueo, menciona algunos casos específicos de cómo este embargo les ha afectado las posibilidades para atender a la población cubana. Dejemos por un segundo de lado las cifras y vamos a algunos casos en concreto. Por ejemplo, de acuerdo con el gobierno cubano, en marzo del año pasado la empresa china Alibaba envió donaciones para hacer frente a la pandemia, envió ventiladores, mascarillas, pruebas. Sin embargo, estas donaciones no pudieron llegar a territorio cubano, la empresa transportadora se negó a llevarlas por tener a un socio accionista de Estados Unidos. Otro caso es el de la empresa suiza IMT Medical AG, que si bien había tenido relaciones con el gobierno cubano en anterioridad, en esta ocasión, en el contexto de la pandemia, se negó a venderle ventiladores, fue adquirida por una empresa de Estados Unidos. Y el último caso en concreto que menciona este informe es el del banco suizo UBS, el cual se negó a enviar donaciones realizadas por las organizaciones suizas Medicuba Suiza y Asociación Suiza Cuba, y esto evidentemente no pudo llegar a los cubanos, los necesitados durante esta crisis sanitaria. Oye, y algo que llama la atención tiene que ver con esto en lo que ha insistido México, sobre todo ahora que está Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, que es el embargo comercial, pero sabemos que México no es el único, que sobre todo en organismos internacionales, como quizá el más importante, como lo es la ONU o la Organización también Mundial del Comercio, han dicho, no estamos de acuerdo con el embargo comercial. Son decenas, cientos de países, de hecho, pero esto no ha cambiado. Cuéntanos sobre esto, Carla.
Sí, resulta curioso que el embargo continúe porque, como bien mencionas, la Asamblea de la ONU, los países que integran la Asamblea General de la ONU, desde hace décadas, desde 1992, se han negado a que continúe este embargo. De hecho, año con año se vota y año con año la mayoría de los países lo rechazan. Hace 2-3 meses, en finales de junio, hubo una asamblea y nuevamente se votó si los países querían que continuara el embargo de Estados Unidos contra Cuba, y 184 de los 193 países votaron en contra de continuar con este embargo económico. 2 países votaron en contra, que fueron Estados Unidos y su socio pues Israel, y 3 países se abstuvieron de votar. Pero pues ahí vemos que la inmensa mayoría, 184 países miembros de la ONU, están en contra de este embargo. Creo que es muy importante mencionar que, si bien este embargo no es el único responsable de todos los problemas que aquejan a Cuba, sí ha sido un factor importante que ha delimitado y que ha incidido en el desarrollo económico de la isla, y que ha tenido afectaciones más allá de lo económico. Tenemos que poner en primer plano a las personas, a los cubanos. Pues ahí está, las afectaciones, la repercusión de este ya largo, muy largo embargo comercial, bloqueo económico que ha hecho Estados Unidos con Cuba. Carla, me ha caído el 20. Muy bien, Sergio, que estés muy bien, cuídate. Igualmente, nos vemos la siguiente semana. Carla Rivera.